Los saludo a todos en el nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Bien, mis hermanos, es una alegría inmensa poder seguir estudiando la palabra, la Torá o las escrituras en este capítulo que está en Génesis o Bereshit, capítulo 1, verso 1. Es la primera que encontramos en la traducción al español, o sea, Bereshit, que dice en principio o en el principio. Pero en el arameo o el hebreo se dice Bereshit. Esta palabra tiene una cantidad de significados o interpretaciones que nosotros los que leemos en español no nos damos cuenta del significado por varios motivos. Voy a enumerar dos. Porque no conocemos el hebreo o el arameo. Y también porque estudiamos muy poco las escrituras y esta palabra, que como dije antes, tiene muchos significados, los cuales los vamos a ver, que son principio, primero, cabeza, principal, primogénito, príncipe, roca, base o fundamento. Imagínate todas estas palabras para tenerlas dentro de una sola palabra que se llama Bereshit. Y esto nos va a llevar a entender muchos textos en el Tanakh y el o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. La vamos a encontrar en los profetas, salmos, proverbios, en Juan, las cartas del apóstol Pablo o Rab Shaul y en Pedro, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos y amigos, siéntense incómodos y ojalá tengan un lápiz y un cuaderno para anotar toda esta cantidad de textos que vamos a relacionar con la palabra Bereshit o en el principio o en principio, como tú lo quieras llamar o pronunciar. Y esta palabra es muy importante por ser la base primordial para comprender desde aquí en adelante quién es Elohim o Dios, quién es Yahshua o Jesús, qué es el Espíritu Santo o qué es un espíritu o el Ruach HaKodesh. También entender quién hizo el universo realmente y quién creó las cosas que hay dentro del planeta y del universo. ¿Quién formó al hombre? ¿Y quién cuida y guarda este planeta, la humanidad y todo lo que hay dentro del universo y de este planeta? En esa palabra, en Bereshit, vamos a entender muchas cosas y cuando las comprendamos o entendamos, entonces nuestra vida, tanto física como espiritual, va a ser un giro de 180 grados. No importa la religión que profesemos,
No importa la fe que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos de la Escritura. Cuando entendamos esta palabra, Bereshit, vamos a hacer un giro y vamos a comenzar a vivir una nueva vida conforme al espíritu del Mashiach. Toda la gloria y honra sea para el único y sabio Elohim, bendito por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, les puedo aquí mostrar por la pantalla lo que vemos en la parte de arriba, cómo está escrito en hebreo o arameo la palabra Bereshit, que traducida en el español es en principio o en el principio. Más abajo la tenemos como se escribe o se translitera al español. Bereshit. La palabra B se puede leer o se puede interpretar de tres maneras: en o en él o sobre él. La otra palabra que vemos, la estamos viendo dividida, Reshi, que también significa Rosh. Esa palabra es la que decíamos anteriormente, que tiene muchos significados o interpretaciones. El Reshi, usted puede decir principio, primero, cabeza, primogénito, príncipe, roca, fundamento o eternidad. ¿Por qué eternidad? Porque lo primero que existía era la eternidad. O sea, la eternidad. Y vamos a mirar muy detalladamente parte de estas palabras. No las vemos todas porque nos vamos a alargar mucho tiempo, pero vamos a ver unas. Así que vamos a comenzar estos títulos o estas palabras que están aquí que indican Reshi, que lo vemos que la escritura dice el primero, el principio, el primogénito, la cabeza, el príncipe, la roca, el fundamento y la eternidad. Voy a citar 4 textos para ver las 2 primeras palabras que son principio y primero. Y el primer texto que voy a citar se encuentra en Isaías capítulo 44, los versos 6 y 7. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. En Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim o con Dios. Y el verbo era Elohim o Dios. Este era en el principio con Elohim o con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Colosenses capítulo 1, los versos 15 y 16, el cual es la imagen del Elohim o del Dios invisible,
el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y el último, estamos hablando del primero del principio, está para que lo leas en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el Aleph y la Taf. En el griego ellos dicen, o en el cristianismo dicen, yo soy el Alfa y el Omega. Pero como él no era griego, ni latino, ni inglés, sino que él era hebreo o israelita, él dice, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y fin, dice Adonai o el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. A él sea toda la gloria y la honra y la alabanza, digno de toda honra y gloria, y que todos los seres humanos podamos alabarle, servirle, adorarle, glorificarle, porque él es el único y sabio Elohim o Dios. Así que estas palabras que estamos, o estos versículos que citamos, lo estamos viendo, nos está diciendo que Él es el primero. Y quiero aclarar por qué la palabra Berechí, o que por qué que en Él, y por qué era obligatorio que Él era el que tenía que hacer todas las cosas. ¿Por qué la Biblia dice que sin Yahshua no se podía hacer nada? Que sin Yahshua no existiría nada. Y vamos a dar esto y voy a dar unos ejemplos para que ustedes me puedan entender de que Él es el principio, de que sin Él, sin Yahshua, no se podía hacer nada. La base, el fundamento, el principio, el primero, la cabeza, la roca para hacer todas las cosas es Yahshua. Y vamos a mirarlo de qué manera para que puedan entenderme lo que yo estoy diciendo. Como seguíamos hablando sobre que por qué Yahshua es el primogénito, el primero, y por qué sin él no se podía hacer nada. Sin él no existiría absolutamente nada de lo que hay en este universo. Pero esto lleva en contradicción a muchos líderes religiosos de este planeta, los cuales unos creen en que hay 3 dioses, otros creen que hay 2, hay otros que dicen que es Ejá, pero no tiene cuerpo, otros dicen que Yahshua es preexistente, pero que se manifestó en carne en la época que él vino a morir en el madero. Pero la escritura los deja a todos fuera de base, fuera de control, y la causa es que nosotros no miramos o nos detenemos o estudiamos o analizamos las escrituras conforme ella nos dice que debemos mirarla, que debemos estudiarla, que debemos meditarla. Y a eso voy a dar esta explicación de que sin Yahshua no se podía hacer el universo, si él no existiera desde un principio, si él no estuviera presente con cuerpo, no
había podido ser posible de que el universo existiera. Y para ello les voy a dar el ejemplo. Un sonido, para que sea audible, para que se pueda percibir, se necesita un cuerpo. Y el viento no se ve, no es un cuerpo, pero tiene un peso, pero no se ve, pero él produce sonido. Y cuando oímos el sonido, o lo vemos que él mueve un objeto y ese objeto produce un sonido, decimos el viento está haciendo daños, el viento está produciendo ese estruendo, el viento está produciendo un huracán, está tumbando árboles, está tumbando plantas, está derribando todo lo que encuentra a su lado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el viento no se ve, cuando choca con un cuerpo, él produce un sonido. Así que la palabra del Eterno es espíritu, pero para que ella produzca un sonido o diera una orden, se necesitaba un cuerpo. Por eso la escritura dice que sin Yahshua, si ese cuerpo no existe desde el principio, la palabra no puede dar una orden, no puede causar un efecto. Y esto es lo que yo voy a aclarar y usted lo está viendo por medio del video, lo que hace el viento, lo que produce el viento. Así es la palabra del Eterno, para que ella produjera cuando el Eterno dijo, hágase la luz, o cuando él dijo, sepárense las aguas, y hubiera esa orden, necesitaba un cuerpo, un sonido. Y sé también que los científicos dijeron que el mundo comenzó cuando sucedió el Big Bang. El Big Bang. Para los creyentes eso es imposible. Muchos dicen que es una mentira, que los científicos están locos, que eso no es posible. Pues mi hermano, eso fue como ellos dicen. El Big Bang, usted lo puede ver en Éxodo. Y vamos a leer esa parte, Éxodo, cuando el Eterno fue a darle a Moshe o a Moisés los 10 mandamientos. Cuando Yahshua hablaba a Moshe, los israelitas, el pueblo que estaba al borde del monte del Sinaí, veía cada palabra que salían truenos, relámpagos, chispas. Fue tanto el miedo que ellos le dijeron a Moshe, no, habla tú con él y nosotros haremos lo que él diga, pero nosotros no queremos estar aquí porque tememos morir. Ellos vieron, es más, las escrituras dicen que cuando se oyen los estruendos es la voz de Yahshua, es la voz del Eterno que produce esos golpes. Y quiero decirle, amigo, que es tan palpable la voz cuando es producida por un ser humano o por un hombre, que yo muchas veces he oído historias de cantantes, de barítonos o de tenor, que cuando cantaban, los vidrios se partían. Cuando hay una explosión que la produce el choque de esa onda contra la tierra tiembla y todo lo que hay al lado de esa explosión, si son seres humanos, mueren. Pero es un sonido, es un bim bam, boom, una explosión. Las ventanas que tienen vidrios se quiebran. El sonido produce, de acuerdo a la potencia, daños o beneficios. Así es
la palabra del Eterno. Cuando a Yahshua lo fueron a tomar preso, preguntaron quién era y él dijo, yo soy. Cuando él dijo, todos cayeron al suelo. Cuando volvieron y preguntaron, él habló como humano y se lo llevaron preso. Estamos viendo que la palabra tiene de él en la boca de un hombre justo o de un hombre injusto, hace las dos cosas, injusticia o hace justicia, hace bien o hace mal. Pero para que la palabra del Eterno tenga efecto, tiene que tener un predicador, un ser humano que le produzca, que le haga producir sonido. Sin sonido no hay un efecto. Y eso fue lo que hizo Yahshua al principio. Él fue quien comenzó a hacer las cosas. Él comenzó a hablar y todo lo que él decía se iba ejecutando, se iba haciendo. Por eso Yahshua le dijo a los apóstoles o a los talmudín, si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a este monte o a esa montaña, quítate de aquí y échate a la mar, y tú lo que digas creyendo en tu corazón será hecho, porque la palabra es poder. Pero cuando ese poder se haga realidad, tiene que haber un cuerpo. Sin Yahshua, por eso Yahshua existe desde el principio. Hermanos, los invito al próximo capítulo para seguir aclarando sobre la palabra Bereshit. Nos falta mucho hablar todavía porque la eternidad y muchas cosas. Así que el Eterno les bendiga, les guarde. Los vemos la próxima vez.